Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano Moreno, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que pasó ayer en este país, donde hubieron dos hechos fundamentales: la captura y detención del alcalde de Guayaquil y, en segundo lugar, el, la prohibición de las Fuerzas Armadas a ciertos periodistas para que pudieran eh, recibir o participar en actividades que las Fuerzas Armadas en este momento están realizando, pudieran informar acerca de lo que las Fuerzas Armadas hacen y que, como todos sabemos, estamos dentro del conflicto interno armado. Y en este conflicto interno armado, pues las Fuerzas Armadas ya han cometido asesinatos de niños en Guayaquil y han cometido asesinatos de indígenas en la provincia de Imbabura. Por tanto, esta intención, esta orden dada por el comando de las Fuerzas Armadas del Ecuador para impedir que los medios de comunicación transmitan lo que hace las Fuerzas Armadas o hayan publicado cosas que desacrediten a las Fuerzas Armadas, y esta sea la razón para que esos periodistas no puedan ser invitados ni participar ni hablar acerca de lo que hacen las Fuerzas Armadas, ha pasado a ser uno de los hechos fundamentales de esta semana. Tenemos que recordar siempre que las Fuerzas Armadas están en las calles de la ciudad, de todas las ciudades y de todo el país, y además se supone que están custodiando las fronteras y custodiando el espacio aéreo y el mar territorial. Desgraciadamente, la custodia de la costa ecuatoriana, al parecer, está muy mal, porque Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína por vía marítima del mundo. Bien, para entender lo que significa la captura y detención del alcalde de Guayaquil, tenemos que entender que estamos bajo el gobierno de Daniel Noboa, un presidente que tiene algo más de 30 años, con una pésima oratoria, con un problema mental debido a que él es un individuo obsesivo compulsivo, tiene desde niño el problema de hiperactividad y baja concentración, y además sufre de hipertiroidismo. Entonces, este problema, todos estos problemas de salud, le han llevado a tener una conducta un poco desconcertante. Además, Daniel Noboa es el alfil y el elemento clave del gobierno de Donald Trump en Sudamérica. Ahora ya no va solamente él, ahora ya también lo tiene al nuevo presidente de Chile y también lo tiene al nuevo presidente de Bolivia. Y por supuesto lo tiene al presidente de Argentina. Todos estos presidentes de la derecha sudamericana son en este momento los individuos que aplauden todas las travesuras que hace Donald Trump. Entonces podemos decir que el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno sumiso a Donald Trump. Pero este gobierno de Daniel Noboa está llevando dentro de Ecuador una guerra civil denominada conflicto interno armado o guerra al narcotráfico. Y esta guerra al narcotráfico ha convertido a la costa ecuatoriana en enemiga de la sierra ecuatoriana. La costa ecuatoriana es donde están los traficantes
los extorsionadores, los sicarios, los lavadores de dinero, y donde la violencia se ha vuelto incontenible. En tanto, en la sierra ecuatoriana, la justicia ha llegado a tal nivel de corrupción que en este momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador está bajo juicio político y al mismo tiempo está encubierto por el gobierno. Y esta justicia se ha convertido en un problema de amparo a los lavadores de dinero, a los narcotraficantes y a todos los delincuentes que llevan adelante esta ola de violencia que ha convertido al Ecuador en el país más violento del continente americano. Partiendo de este concepto de trialéctica, es decir, encontrar tres elementos, cada uno con su verdad, podemos decir que de un lado tenemos entonces, como habíamos visto, el gobierno de Daniel Noboa. De otro lado tenemos el gran problema de Guayaquil. Guayaquil se ha convertido en el principal problema del país y en el principal problema de Sudamérica y uno de los más importantes problemas de América Latina. No solamente Guayaquil, estamos hablando de la provincia del Guayas, y la provincia del Guayas a su vez está arrastrando a todas las provincias de la costa. ¿Qué es lo que se concentra en la provincia del Guayas? En la provincia del Guayas en este momento se ha concentrado desde épocas remotas los agroexportadores y los banqueros. Y los agroexportadores y banqueros de Guayaquil se han convertido en los principales lavadores de dinero, a tal punto que el anterior presidente, Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil, se convirtió en el principal lavador de dinero de la mafia albanesa y al mismo tiempo fue el que entregó los puertos de Guayaquil a este cartel del narcotráfico que hoy es uno de los más poderosos del mundo. Pero también tenemos los agroexportadores y Guayaquil, como es el principal puerto exportador de banana del mundo, ha convertido a los barcos que transportan bananas en el mecanismo para llegar especialmente a Europa. Y este negocio de la cocaína en Europa ha sido mucho más rentable que vender cocaína a Estados Unidos. Entre los exportadores y productores bananeros está incluido el presidente. Y la compañía del presidente es una de las compañías que ha transportado cocaína a Europa y que ha sido denunciada dentro y fuera del país como uno de los medios de transporte más lucrativos de cocaína hasta Europa. Esto lo ha denunciado el Parlamento español y actualmente con las capturas en diferentes partes en todo el país. En tanto que en Quito se vive el poder de una oligarquía política, fundamentalmente donde los abogados, los militares y los policías, así como los ministros de los diferentes ministerios, los empleados públicos y todos los que hacen los cargos, llegan a los cargos, se han convertido en un cartel. Y este cartel se ha tomado la justicia. Y este cartel es el que justamente le da poder a la capital, y es este cartel de Quito el que ha conseguido, aliado con el presidente Daniel Noboa, capturar y detener al alcalde de Guayaquil. Muchas gracias.